Hola a todos, en esta ocasión mi grupo y yo hicimos un trabajo de una mezcladora en forma de dúo, en la cual hablaremos de la introducción, nos centraremos un poco de lo que es una mezcladora en forma de dúo, también la metodología, los métodos que usamos, los resultados, la parte experimental y asimismo también la discusión es la comparación de entre diferentes artículos y asimismo las conclusiones. Comenzando con nuestro tema, hablaremos de la introducción de la mezcladora en forma de V, en el cual hablaremos sobre qué es, para qué sirve y pues el procedimiento y el usado. Hablándoles sobre la introducción, ahora les tocaré sobre qué es una mezcladora en forma de V. Una mezcladora en forma de V es una máquina fundamental para la preparación de mezclas homogéneas, también para de polvos y también de materiales secos usados en la elaboración de medicamentos y en la eficacia de fármacos, también ayudando a la industria. Este equipo es muy valorado en la misma industria farmacéutica porque permite mezclar ingredientes sensibles y frágiles, como polvos activos y excipientes también. Asimismo, garantizando que el producto final sea eficaz y eficiente. Yo ahora les hablaré de cómo más o menos funciona una mezcladora de forma de V. Las mezcladoras en forma de V están diseñadas para combinar materiales de manera eficiente. Su estructura en forma de V permite girar los materiales que se desplacen de un lado al otro para tener estos mismos en el contenedor. Este movimiento continuo impulsa la rotación, lo cual hace que los ingredientes se eleven y caigan repentinamente. Esto mismo haciendo lograr una mezcla homogénea. En el diseño del V se asegura que los materiales se distribuyan uniformemente, maximizando la eficacia del mezclado. Esto lo hablaremos un poco en la parte experimental y también habrá diferencias con otros autores mediante el ángulo de esta mezcladora del V viendo cómo es la mezcla. A continuación les voy a explicar las partes principales de nuestra mezcladora en V, tomando como referencia la maqueta que hemos elaborado con materiales reciclables. En la primera imagen podemos observar el centro, que son como dos cilindros en forma de V, los cuales se encargan de mezclar los polvos o gránulos. Estos fueron representados utilizando un tubo de baño en forma de Y que simula la unión en V de los cilindros reales. Ahora, en la siguiente imagen, en la segunda, se puede ver la boca de carga, en la parte de arriba, y en esta parte hemos aprovechado la abertura superior del tubo, por donde podrán introducir los materiales, lo cual respeta el diseño real del equipo. En la tercera imagen está la parte inferior del tubo central, donde hemos dejado un espacio, bueno, este espacio simboliza la válvula de descarga, que es una mezcladora, que en la mezcladora real permite vaciar el producto ya mezclado. En la siguiente imagen están los dos cilindros laterales, los cuales están hechos con cartón recubierto de goma eva azul con brillo y sirven como parantes o soportes de toda la estructura. Por último, todo el sistema está unido con tornillos gamma que no solamente fijan las piezas, sino que también permiten que los cilindros puedan girar o moverse, simulando así el movimiento de rotación real del equipo. Como pueden ver, hemos reutilizado materiales para representar de forma didáctica y funcional cada componente esencial de una mezcladora en V de laboratorio o de uso industrial. Bueno, para la parte experimental vamos a utilizar primero 500 bolitas de hidrogel amarillas y 500 bolitas de hidrogel anaranjadas. Y vamos a proceder a agregar a nuestra mezcladora las 500 bolitas de hidrogel para que se forme una capa. Luego echaremos las 500 bolitas de hidrogel anaranjadas, formándose una capa sobre las amarillas. Vamos a taparlas, cerramos con sus tapas y vamos a sacar muestras por cada 15 vueltas, tanto del lado izquierdo, del lado derecho y del centro.
Nuestro objetivo general fue evaluar si una mezcladora en V hecha artesanalmente podía lograr una mezcla homogénea, como ocurre en los equipos reales usados en la industria farmacéutica. Nuestro primer objetivo específico para el primero fue, diseñamos y armamos una maqueta funcional usando materiales reciclables como el tubo de baño, también parantes de cartón y tornillos de cama. Esto nos permitió imitar la estructura real del equipo. En nuestro segundo objetivo específico, realizamos una simulación de mezcla usando 500 bolitas de hidrogel amarillas y 500 anaranjadas, representando así dos componentes sólidos. Y a cada cierto número de vueltas, 15 en total, tomamos muestras de dos secciones, tanto de la parte derecha e izquierda y del centro, hasta llegar a 90 vueltas. Para el objetivo 3, analizamos los datos recogidos para ver si las proporciones de colores se iban igualando con más vueltas y así evaluar si la mezcla era cada vez más homogénea, y usamos el coeficiente de variación. Por cada intervalo 15 veces, 15 vueltas hasta llegar a 90 vueltas, tomamos muestras de las bolitas de hidrogel de la parte derecha, del izquierdo y de la parte central de la mezcladora. Y así contamos cuántas bolitas amarillas y cuántas anaranjadas había en cada muestra. Y paso siguiente, calcularemos las proporciones. Pero para esta parte mi compañera lo explicará en la parte de resultados. Por cada intervalo de... A continuación yo les hablaré sobre los usos de la mezcladora en V o también llamada mezcladora en pantalón. Este tipo de mezcladora es muy valorado por su diseño, ya que al tener forma en V va a permitir que los materiales se deslicen y se mezclen de forma continua y suave mientras gira. Esto es ideal para obtener mezclas homogéneas sin aplicar fuerza mecánica excesiva ni tampoco generar calor, lo cual es muy importante cuando se trata con sustancias sensibles. Uno de los principales sectores donde se utiliza va a ser la industria farmacéutica. Aquí se emplea para mezclar principios activos con excipientes de forma uniforme. Esto va a garantizar que cada dosis del medicamento tenga la cantidad correcta del principio activo, lo cual es fundamental para su efectividad y para su seguridad. Además, se usa también en la preparación de mezclas para tabletas, cápsulas, polvos orales. En la industria alimentaria también tiene un rol muy importante. Por ejemplo, se va a utilizar para mezclar harinas con aditivos, especias, proteínas en polvo y otros ingredientes secos. Este tipo de mezcladora es muy común en la elaboración de productos como suplementos nutricionales, mezclas para sopas instantáneas o alimentos en polvo. En el caso de la industria química, la mezcladora en V es útil para combinar compuestos como pigmentos, fertilizantes, catalizadores o reactivos en polvo. En estos procesos es esencial que los componentes estén bien distribuidos para que el producto final sea estable y funcione como se espera. También la encontramos en la industria cosmética. En este sector se va a utilizar para mezclar polvos muy finos, como los que se emplean en la fabricación de sombras de ojo, polvos compactos, talcos o rubores. Al ser una mezcla suave, no va a dañar la textura del producto ni va a alterar sus propiedades ni características. Y finalmente tenemos a la industria plástica. Se va a utilizar para mezclar aditivos en polvo con resinas plásticas antes de los procesos de extrusión o moldeo. Esto va a permitir mejorar las propiedades del material final, como su color, resistencia o flexibilidad. Como pueden ver, la mezcladora en V es un equipo bastante versátil y muy útil en distintos tipos de producción. Su capacidad para generar mezclas homogéneas de manera delicada la convierte en una herramienta clave para poder garantizar la calidad y la uniformidad de productos sólidos, como también en polvo. A continuación les hablaremos sobre las ventajas del uso de la mezcladora en V. A continuación les presentaré los resultados de nuestra mezcladora en V. Como pudimos observar anteriormente, se realizó el muestreo de tanto bolitas en gel de color anaranjado y de color amarillo de 3 sitios del lado izquierdo, derecho y del centro de la mezcladora. Se tomó un muestreo cada 15 vueltas. El primero fue a las 15 vueltas, 30, 45, 60, 75 y por último a las 90 vueltas. Los resultados nos permitieron hallar la desviación estándar y también el coeficiente de variación para poder determinar
en qué cantidad de vueltas se obtiene una mayor homogeneidad, es decir, donde ambos porcentajes de cada componente sean parecidos. El resultado que obtuvimos fue el de 90 vueltas, el que nos indica un menor porcentaje de coeficiente de variación. El siguiente gráfico lineal nos muestra la relación que existe entre la cantidad de vueltas con el porcentaje del coeficiente de variación. En el primer resultado, que fueron de las 15 vueltas, un coeficiente de variación de 14,312. En el siguiente de 30 vueltas fue de 13,292, seguidamente del de 45 vueltas, que nos indicó un coeficiente de variación de 14,342. Luego, a las 60 vueltas, este coeficiente aumentó a 18,351%. Después, a las 75 vueltas, disminuyó un poco a 17,961. Y como último muestreo, a las 90 vueltas, se obtuvo un coeficiente de variación de 11,172%, indicando que a mayor cantidad de vueltas, que en este caso fueron 90, obtenemos una mayor homogeneidad. El siguiente van a ser los factores de variación que van a influenciar en el tema del mezclado. El primero va a ser la proporción de los componentes. Esto va a ser un factor muy importante, ya que nos va a ayudar a determinar la homogeneidad. Por ejemplo, en el método de sándwich nos indica que se tiene que agregar componentes en una proporción de 1 a 9, es decir, que se agrega muy poca cantidad de un componente y del siguiente son 9 veces más, para poder determinar cuál es su grado de homogeneidad del componente en menor proporción. El siguiente va a ser la caracterización del material. Va a depender mucho de las propiedades físico-químicas de los materiales, ya sean polvos, cápsulas, etc. El siguiente va a ser el método de adición. Va a depender mucho de la forma en la que se va a adicionar cada componente y cada cuánto tiempo también. Luego también tenemos el nivel de llenado, que también va a influenciar mucho en el tema de los resultados que vamos a obtener, ya que muchas veces se realiza un llenado mucho mayor, por ejemplo el 70% de todo el envase, o también al realizarse un llenado mucho menor o poco, también afectaría en los resultados. Y por último factor tenemos al ángulo de abertura de los brazos, ya que según las investigaciones que hemos realizado, a mayor apertura del ángulo va a generar una menor homogeneidad, mientras que el ángulo ideal, por así decirlo, va a ser el de 80 grados. En la discusión de este proyecto quiero resaltar primero de que elegimos tubos para fabricar la mezcladora. Buscábamos una solución económica, sencilla y adaptable. Esta decisión nos permitió reducir los costos y facilitar la construcción, además de que cualquier mantenimiento es más sencillo. Si comparamos con modelos comerciales, nuestra mezcladora resulta más ligera y mucho más económica, aunque recomendamos que quizás no iguala la durabilidad de estos equipos industriales. Sin embargo, es perfectamente funcional para el uso doméstico o experimental. Durante las pruebas, cumplió los objetivos. La mezcla bien, es estable y su operación es sencilla. Si en un futuro es necesario, podemos reforzar utilizando tubos de mayor calibre. Por último, destacamos que este diseño es versátil y puede inspirar a otros a crear soluciones similares, promoviendo tanto la creatividad como en el reciclaje de materiales. Nuestra mezcladora casera, fabricada principalmente con tubos, cuentan con varias ventajas destacables. En primer lugar, es una opción de bajo costo, ya que los tubos son materiales económicos y accesibles, y además fomentan el reciclaje y sostenibilidad. Otra ventaja importante es la facilidad del armado y mantenimiento de los tubos, que permiten montar y desmontar la estructura fácilmente, lo que simplifica reparaciones y modificaciones. Además, su diseño es personalizable, de modo que podemos ajustar el tamaño y la forma según sea necesario.
También es ligera, pero resistente, lo cual facilita su manejo en el ambiente, pero sin sacrificar la robustez necesaria para mezclar diferentes materiales. Finalmente, es versátil. eh, Puede adaptarse para mezclar diversos tipos de materiales, simplemente cambiando la configuración de los tubos. Esto lo hace útil tanto en el ámbito doméstico como en el experimental. Como ejemplo, tenemos la evaluación de la concentración de un medicamento, que esto nos permite evaluar la concentración de un medicamento, como puede ser en este ejemplo el ibuprofeno, que después del mezclado se pueden emplear las siguientes técnicas analíticas. Esto es para evaluar la concentración y qué tal, cómo ha sido el mezclado, qué tan eficaz ha sido. Esto lo podemos hacer por cromatografía de líquida de alta resolución, o el HPLC, el cual es una preparación de la muestra donde tomamos 10 muestras de 1 gramo cada de diferentes puntos de la mezcla, como por ejemplo es del ibuprofeno y los excipientes. Tenemos que cada muestra se disuelve en 50 mililitros de metanol en un matraz volumétrico, se agita durante 10 minutos y luego se filtra con una membrana de 0,45 micras. Tenemos las condiciones del análisis. Se utilizaría una columna de 18C de 150 milímetros por 4,6 milímetros en 5 micras, con una fase móvil compuesta por metanol, agua en proporción 70-30, ajustada a pH de 3 con ácido fosfórico. La detección se realizaría a 220 nanómetros con un flujo de 1 mililitro por minuto. La evaluación de homogeneidad se realizaría se cuantifica la concentración de ibuprofeno en cada muestra. La homogeneidad se confirma si el coeficiente de variación de las concentraciones es menor al 5%. Por ejemplo, si las concentraciones varían entre 98,5 y 101,2, el valor esperado sería el coeficiente de variación sería aproximado a 1,2%. Esto indica una mezcla homogénea. También tenemos otra para ver qué tan eficaz ha sido el mezclado. La mezcladora en V sería la espectrometría VIS. Esto es donde la preparación de la muestra se disuelve en 0,5 gramos de la mezcla en 100 mililitros de etanol al 95%. La solución se agita y se filtra para eliminar partículas insolubles. Las condiciones del análisis se mide la absorbancia a 264 longitud de onda característica que es del ibuprofeno, usando una espectrometría, el cual se contribuye a una curva de calibración con soluciones estándar de ibuprofeno de 0,1 a 0,1 miligramos por mililitro. Esto sería para determinar la concentración. La evaluación de homogeneidad se calcula la concentración de cada muestra con un coeficiente de variación que tiene que salir menor a 5%, el cual indica homogeneidad. Por ejemplo, si las concentraciones están entre 99,99% y 100,8%, el valor esperado, el coeficiente de variación sería el aproximado a 0,8%, el cual confirma un buen mezclado. El otro sería la espectrometría en el infrarrojo, el cual sería la muestra se prepara 2 miligramos de la muestra con 200 miligramos de bromuro de potasio y se prensa para formar un PET transparente. Y las condiciones del análisis se utiliza un espectrómetro FIR para medir el espectro en el rango de 4000 a 400 centímetros menos cuadrados. Se identifican picos de características del ibuprofeno, por ejemplo, el pico a 1700, o también tenemos la evaluación de la homogeneidad, donde la intensidad de los picos característicos debe ser consistente entre las muestras con un coeficiente de variación del menos del 5%. La intensidad de los picos indica homogeneidad. Este método es útil para detectar variaciones cualitativas en la distribución. Las conclusiones, ¿no? La mezcla en V es un equipo altamente efectivo para lograr mezclas homogéneas, especialmente cuando se utilizan parámetros como el tiempo de mezclado, en que puede ser 10 a 15 minutos, es una relación, y una velocidad de 20 a 30 RPM.
Tienen prolongados y velocidades moderadas, el cual minimizan la segregación y mejora la uniformidad. También factores como el tamaño de las partículas influyen demasiado. La carga de mezcladora ideal al menos del 60% del volumen y la densidad de los componentes son críticos para evitar segregación. El experimento con esferas, diferencias en el tamaño, hay veces causaron segregación inicial, pero se mitigaron con un mezclado prolongado. Las técnicas analíticas de HPLC, UDIS y FTIR son herramientas robustas para evaluar la homogeneidad de mezclas farmacéuticas. El HPLC ofrece la mayor precisión para cuantificar concentraciones, mientras que el UIS, que es la espectrometría más accesible, y por infrarrojo es más útil para análisis cualitativas. Los resultados obtenidos son conscientes de estudios previos, también como Smith en el 2020, García en el 2022, el cual lo que valida la amplificidad de la mezcladora en B. Este proceso es industriales, especialmente en la producción de medicamentos, donde la homogeneidad es crucial para garantizar la dosificación correcta. También tenemos que para aplicaciones prácticas se recomienda implementar un protocolo de muestreo sintético, el cual es mínimo de 10 muestras, y combatir técnicas analíticas del HPLC y el espectrometría, ¿no? Para confirmar la homogeneidad, especialmente de productos farmacéuticos, donde la variación de la concentración, esto nos puede afectar tanto la seguridad como la eficacia del producto.